Shalom, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Comunidad Judía Nazarena de Hashem. Estamos hoy en la segunda conferencia del día de Yom Kippur, parte clara. Muy bien, vamos a entrar ahora a uno de los temas más complejos y es lo que nos divide al judaísmo nazareno del judaísmo rabínico u ortodoxo o tradicional. Generalmente, hijos, el judaísmo tradicional ve la expiación en base a una ecuación teológica. Es arrepentimiento más buenas obras más el rezo. Eso da igual a la expiación. Analícenlo bien. El judaísmo actual, debido a que ya no tenemos templo y que no tenemos un sumo sacerdote y no tenemos sacrificios y sin derramamiento de sangre no hay expiación, el judaísmo tradicional trató de resolver lo siguiente y lo pusieron así. La expiación, ahora que no tenemos templo, que no está el sacerdote en el altar, el levita en el atrio, ni el pueblo en los salones, la única forma de lograr la expiación es a través del arrepentimiento, las buenas obras y el rezo. Ustedes van a notar cuando ven el matzor. ¿Me permiten un matzor, por favor? Muy bien. Van a ver que el matzor o el sidur de Yom Kippur tiene aproximadamente 800 hojas. Y dice, ¿por qué tantas? Ustedes van a notar que cuando están orando, derramando sus almas, haciendo confesiones de fe, de pronto entramos al ritual de Yom Kippur. Y describe paso a paso lo que el sumo sacerdote hacía. Describe también los tipos de sacrificios que se hacían en Yom Kippur, que son de alta complejidad. Describe también el incienso, la forma de prepararse. Y ustedes dicen, un momento, yo estoy aquí derramando mi alma, estoy aquí buscando el perdón del Eterno, ¿y por qué me mete de pronto el matzor? Me mete todo ese ritual, la descripción del ritual de una forma masiva. ¿Por qué? La razón es esta, hijos. A partir del año 70, cuando el templo fue destruido, el judaísmo tenía que resolver el problema de la expiación. Recuerden, hijos, que para lograr expiación sin derramamiento de sangre, no es posible lograr expiación. Pero el problema radicaba en que ya no había templo, ya no había sacerdotes, no había levitas y no había sacrificios. Y por lo tanto no había sacrificios cruentos. ¿Cómo lograr esa expiación? Entonces, en el año 70, después de la destrucción del templo, se crea un nuevo judaísmo. Un judaísmo diferente al anterior. Y este es el judaísmo que hasta hoy permea. Y cuando se tocó el tema de la expiación, esta es la forma en que lo resolvió. Expiación es igual a arrepentimiento, más buenas obras y el rezo. Es decir, que si yo virtualmente describo el rezo y en el rezo incluyo todos los sacrificios y todos los pasos que el sumo sacerdote tenía que hacer para lograr la expiación, es como si yo personalmente hubiera hecho esos sacrificios y era como si yo personalmente hubiera logrado la expiación. Si yo hago estos rezos de una forma totalmente concentrada, totalmente enfocado, de sumo corazón, es como si yo hubiera hecho Yom Kippur en el templo. El judaísmo nazareno propone otra cosa. El judaísmo nazareno parte de las mismas premisas. La expiación se da así: arrepentimiento, más buenas obras, más la sangre de nuestro justo Mesías. Vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El tercer elemento. El judaísmo tradicional se enfoca en el rezo. El judaísmo nazareno se enfoca en el sacrificio del Mesías.
Ahora, vean esto interesante. Si yo sigo esta línea, ¿ocupo un Mesías? Si yo sigo esta línea, la de arriba, ¿ocupo un Mesías? ¿Cómo la ven? Respuesta, no lo necesito, porque yo con el rezo logro la expiación. ¿Están de acuerdo, hijos? Y ese es un parte del velo que nuestro noble pueblo tiene. No necesito un Mesías. ¿Por qué? No necesito la expiación. No necesito un Mesías sufriente, un Mesías que venga a pagar por mis pecados, porque yo con el rezo logro la expiación. El judaísmo nazareno parte de otro punto de vista. Tenemos el arrepentimiento, las buenas obras, pero tenemos el sacrificio de nuestro justo Mesías. ¿Me permiten las escrituras, por favor? Muy bien, gracias. Vamos al libro de Hebreos. Hijos, si hay un libro que describe el punto de vista nazareno de Yom Kippur, ¿cuál es este libro? Hebreos. Si usted quiere entender la teología del Yom Kippur, pero a través de la óptica nazarena, usted tiene que leer el libro de Hebreos. Hebreos no fue escrito por Pablo, fue escrito por un gran discípulo que era de carácter sacerdotal. En otras palabras, era sacerdote, y este fue Silas. En hebreo, Shila. Shila fue un discípulo del Mesías de origen sacerdotal, y él escribió precisamente el libro de Hebreos. Como ustedes pueden ver, cuando leen el libro de Hebreos se dan cuenta que es una persona que conoce el rito, pero desde adentro. No como un espectador, sino como un participante. Abran por favor sus escrituras. Capítulo 10. Y dice lo siguiente. Versículo 14 en delante. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál ofrenda fue esta? La ofrenda de expiación. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguándonos lo mismo, el Ruach HaKodesh, es decir, el espíritu de profecía, que después dijo, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino que nos consagró, nuevo y vivo, y por el velo, esto es por su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Elohim. Lleguémonos con corazón verdadero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua limpia. Mantengámonos firmes en la posesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. ¿Observan, hijos? Entonces, la expiación ya fue lograda, de acuerdo al judaísmo nazareno, a través del sacrificio de nuestro Santo Maestro. Ahora, aquí viene un problema. Si nosotros ya logramos la expiación a través de nuestro Santo Maestro, ¿para qué celebramos Yom Kippur? Esta es una pregunta legítima. Esta es una pregunta que no la va a hacer el noble pueblo cristiano. En verdad yo necesito Yom Kippur. Pero aquí dice que la ofrenda ya se dio y la expiación ya se dio.
¿Por qué la necesitamos? Bueno, queridos hijos, aquí hay algo que debemos de entender. Amados hijos, de acuerdo con la Torá de Moisés, la ley de los sacrificios podían expiar todos los pecados, absolutamente todos los pecados. No, había pecados que no podían ser expiados. ¿Como cuál? Asesinato, adulterio o inmoralidad sexual, idolatría, blasfemia, entre otros. Hay más, pero esos son los más importantes. No existía ningún sacrificio en la ley de Moisés para lo cual se pudieran hacer expiaciones. Es decir, que el día de las expiaciones no incluía esos pecados. Esos pecados no estaban incluidos en la petición de Yom Kippur. Por lo tanto, queridos hijos, el Mesías muere para hacer expiación precisamente por esos pecados, por los pecados que no están cubiertos en la ley de Moisés. En otras palabras, el Mesías no murió porque tú robaste, el Mesías no murió porque tú mentiste, el Mesías no murió porque tú no diezmaste, Él no murió por eso. Él murió por los pecados que no están cubiertos por la ley de Moisés. Ahora, queridos hijos, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿cuál era el sacerdocio que hacía las expiaciones? Era el sacerdocio arónico. ¿Están de acuerdo? Ahora, el Mesías no viene de la casa de Aarón, de la tribu de Leví. El Mesías, de acuerdo a la profecía, viene de la casa de David, de la tribu de Judá. La tribu de Judá no es sacerdotal. Y aquí dice el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que entró a los cielos, al santuario de los cielos, y allí hizo expiación. ¿Cómo lo podemos hacer? La respuesta es que es otro sacerdocio, y es el sacerdocio según de Melquisedec. ¿Recuerdan el libro de los Salmos? Adonai dijo a mi Señor, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Debido a esto, a que el Mesías viene por la casa de Judá, casa de David, pero por la línea de Melquisedec, él hace un sacrificio en los cielos, diferente. En el sacrificio de Melquisedec sí es válido ese tipo de sacrificios. Y por lo tanto, sí logramos la expiación. Pero aquí volvemos a la pregunta original. ¿Necesitamos nosotros los nazarenos celebrar Yom Kippur? ¿Por qué? De nuevo, porque el Mesías murió por los pecados en los cuales no hay expiación por la ley de Moisés. Pero eso no nos quita a nosotros responsabilidad por los pecados que hemos cometido, donde sí hay expiación por la ley de Moisés. ¿Cuáles son? Mentir, robar, defraudar, faltarle respeto a los padres, violar la ley de Kashrut. Todo eso, queridos hijos, está incluido ahí. Entonces, por eso es que nosotros celebramos Yom Kippur. Porque sabemos que el Mesías hizo expiación por nosotros, sí, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es ponernos en paz con nuestro prójimo y con nosotros mismos y tratar de enmendar nuestros caminos. También por otra parte, hijos, también oramos por la casa de Israel para que el Mesías venga pronto y venga ya. Ese es otro elemento que contamos. Ahora, hijos, ¿me podrían dar ustedes una prueba, una base de que con el sacrificio del Mesías esos pecados fueron expiados? Suena bonito, ¿verdad? Me dicen, no, pues es que con el Mesías se lograron expiación de esos pecados graves. ¿Cuál es la base teológica para lograr esta expiación? ¿Cuál es? ¿Qué me podrían citar ustedes? Muy bien.
Pero hay un texto. ¿Cuál es el texto? Lo acaban de cantar. Son los 13 atributos. Hijos, ¿quién es el que al final de cuentas nos da el perdón? Al final. El Mesías es el medio, ¿verdad? Es el medio de expiación. Pero ¿quién es el juez que al final nos da el perdón? Es el Eterno mismo. ¿Y qué es lo que acabamos de contar? Adonai, Adonai, Errahum, Behanun. Adonai, Adonai, tardo para la ira, amplio en perdonar, que perdona la rebelión. La rebelión, hijos, es el pecado satánico, que tiene tintes satánicos. O sea, los pecados que no son cubiertos por la ley de Moisés, el Eterno los perdona en base a los 13 atributos de misericordia. Pero el medio de perdonar esos pecados es a través de la sangre de nuestro justo y santo Mesías. Entonces, cuando alguien le pregunte, hey, ¿cómo se pueden perdonar esos pecados que en la ley de Moisés no están descritos? Citen ustedes los 13 atributos de misericordia. Ahí están. Muy bien. Entonces, hijos, vamos a hacer un pequeño resumen. El judaísmo, a partir del año 70, ¿cuál fue la forma en que hizo la expiación? Arrepentimiento, buenas obras y el rezo. En el rezo, ¿qué se incluye? Una descripción detalladísima de ritual de Yom Kippur. ¿Y cuál es la mira? Que si tú con toda concentración lees ese sacrificio, todo ese ritual, es como si hubieras estado en el templo y si hubieras hecho Yom Kippur. Muy bien. Pero aquí hay un truco, hijos. Hijos, ¿qué pensarían de mí si les digo, hermanos, los invito a todos a cenar? Vamos a ir al restaurante más fino de Los Ángeles, al más caro, no importa. Van a pedir lo que quieran. Pero vamos a llegar y nos vamos a quedar afuera y vamos a ver a la gente comer. Y vamos a hacer como si nosotros estuviéramos comiendo. ¿Qué les parece? No estamos comiendo, pero vamos a hacer como si estuviéramos comiendo. Es una postura semejante, ¿me entienden, queridos hijos? ¿Verdad? No funciona del todo. Y eso el judaísmo no es tonto, hijos. El judaísmo es consciente de eso. Por eso ustedes van a ver aquí que existe una ceremonia que se hace justo al inicio de Yom Kippur. ¿Cuál es? La caparat. Recuerden que se toma un gallo y se dice, este gallo muere en lugar mío. Y se le degolla al animalito y se toma y se empieza a dar vueltas. Y dice, esta sangre es derramada por mis pecados. Ahora, ¿esta ceremonia está descrita en la Torah? No. ¿De dónde viene? Del paganismo. Viene cuando el judaísmo se desarrolla en Babilonia. Entonces, si se afirma esto, pero se hace una ceremonia donde hay derramamiento de sangre, ¿verdaderamente el judaísmo cree totalmente esta postura? ¿Qué me dicen ustedes? No, porque ellos están conscientes que queda algo que no funciona del todo. Y lo que no funciona es que no hay derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay expiación. Por eso se recurre a esta ceremonia del gallo. Y es lo que se hace, hijos. Se hace el sacrificio del gallo, se dice que el sacrificio del gallo es nuestra expiación y luego se le dice a la esposita, prepárame un buen caldo de pollo para comer al final de Yom Kippur. Verdaderamente eso se hace. Ok. Entonces, hijos, hemos visto ya las dos posturas y esto es lo que nos diferencia del judaísmo tradicional en la forma en que se logra la expiación. He de decirles que una ocasión un moré nazareno, esto yo me di cuenta y me di cuenta por la boca de él, yo lo oí de su boca. Y él dijo lo siguiente, una ocasión él estaba en Colombia y lo invitaron, un rabino de Colombia lo invitó a comer. Y tocaron precisamente Yom Kippur. Y el rabino nazareno, o moré nazareno, mejor dicho, le muestra esta ecuación y esta otra. Y el rabino tradicional dijo,
yo estoy consciente que verdaderamente tenemos un problema. Porque yo no estoy seguro si en Yom Kippur verdaderamente logramos la expiación con esta fórmula. Y no estoy seguro si la ceremonia del caparot verdaderamente está funcionando para mí, porque ese sacrificio no está en la Torá. Número 2, yo no soy sacerdote. Número 3, no hay un altar. Número 4, no está el templo. Y número 5, no creo que esa ceremonia sea judía netamente. O sea, que el mismo rabino estaba consciente del lado débil de esta posición. Por supuesto, esto no se dice a las masas, no se enseña, pero sí existe esa conciencia de que Yom Kippur le falta algo para lograr la expiación. Bueno, hijos, esto ha sido el tema por hoy. Que el Eterno les bendiga y shalom. Hemos llegado al final de esta conferencia. Si le gusta este humilde material, por favor compártalo. Eso nos ayudaría muchísimo en llegar a otras personas. Muchas gracias.